Cuando el vikingo más temido del puerto de Hedeby levantó del barro a una mujer cristiana que rebuscaba pan podrido entre los desechos, jamás imaginó que ese gesto de piedad lo convertiría en traidor a su propio pueblo. Tampoco ella supo, mientras lloraba de gratitud con las manos llenas de tierra, que aquel gigante de cicatrices y ojos de tormenta la amaría con una ferocidad que haría temblar los cimientos de dos mundos irreconciliables. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año era 872 después de Cristo, cuando el olor a sal y sangre impregnaba cada rincón de los puertos nórdicos. Las aguas del Mar del Norte se teñían de rojo con la misma facilidad con que los dragacars, los temibles barcos dragón, surcaban sus olas heladas. En esos días, la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como el filo de un hacha recién afilada. El puerto de Hedeby, en lo que hoy conocemos como el norte de Alemania, era un hervidero de comerciantes, guerreros, esclavos y sueños rotos. Las tabernas apestaban a hidromiel fermentado y sudor de hombres que habían visto demasiado combate. Las mujeres nórdicas caminaban con la cabeza alta, sus trenzas adornadas con cuentas de ámbar, mientras sus esposos negociaban con pieles de oso y espadas robadas a monasterios cristianos. Entre las sombras de ese mundo brutal, una figura encorvada rebuscaba entre los desperdicios del mercado. Tenía las manos ensangrentadas de tanto escarbar entre astillas podridas y huesos roídos. Su cabello, que alguna vez debió ser castaño y brillante, colgaba en mechones sucios sobre un rostro demacrado por el hambre. El vestido, lo que quedaba de él, había sido azul claro, del tipo que usaban las mujeres cristianas de buena familia. Ahora era apenas un trapo rasgado que no protegía del frío cortante del norte. Se llamaba Brenna. 3 meses atrás había tenido un hogar, un esposo, una vida. Pero los vikings no respetan fronteras cuando el hambre de conquista arde en sus venas. Su aldea costera, al sur de lo que hoy es Dinamarca, había caído en una sola noche de luna roja. Los gritos aún resonaban en sus pesadillas. El olor a humo y carne quemada aún la despertaba temblando. Había corrido, había huido como una cobarde mientras su esposo, un herrero bondadoso llamado Edmund, moría defendiendo la iglesia del pueblo. Corrió hasta que sus pies sangraron, hasta que perdió toda noción de dirección, hasta que el hambre la llevó, irónicamente, al corazón mismo del mundo que había destruido el suyo. Al puerto de Hedeby, al vientre de la bestia, ahora rebuscaba migajas entre la basura de sus enemigos, demasiado hambrienta para sentir vergüenza, demasiado cansada para llorar. Sus dedos temblorosos encontraron un pedazo de pan duro, probablemente caído del carro de algún panadero. Estaba cubierto de tierra y había sido pisoteado, pero para ella era un festín. Lo apretó contra su pecho como si fuera oro. No vio la sombra que se cernía sobre ella hasta que fue demasiado tarde. «En el nombre de Odín, ¿qué tenemos aquí?» La voz retumbó como un trueno sobre su cabeza. Grave, áspera, con ese acento gutural que le helaba la sangre. Brenna alzó la vista lentamente y su corazón dejó de latir. El hombre que se alzaba frente a ella era una montaña de músculo y batalla. Medía fácilmente 2 metros de altura, con hombros tan anchos que bloqueaban el sol de la tarde. Su barba era roja como el fuego, trenzada con pequeñas cuentas de hierro que tintineaban cuando movía la cabeza. Cicatrices cruzaban sus brazos desnudos, brazos del grosor de troncos de árbol, contando historias de combates que había sobrevivido. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron, grises como el acero, fríos como el hielo de los fiordos, pero con algo más.
algo que ella no esperaba ver en un pagano del norte. Curiosidad, preocupación tal vez. Brenna retrocedió instintivamente, arrastrándose por el barro, apretando su pedazo de pan robado. Las palabras brotaron en su lengua cristiana, rápidas y desesperadas. «Per favore, non mi uccidere, o solo fame». El gigante inclinó la cabeza, estudiándola como quien estudia un animal herido y peligroso. No entendía sus palabras, pero el miedo era un idioma universal, y también el hambre. Había visto suficientes esclavos famélicos en su vida para reconocer los signos, las costillas marcándose bajo la piel, los labios agrietados, el temblor en las manos. Se llamaba Ragnar Kjartansson, hijo del Jarl de las Tierras del Norte, hermano del temido Berserker que había masacrado ejércitos enteros en la batalla de Hafrsfjord. Era un guerrero que había ganado su primer hacha a los 13 años, arrancándosela a un enemigo moribundo. Un hombre que había visto ciudades arder y hombres suplicar por misericordia. Pero algo en esa mujer despertó un instinto que no esperaba tener. Sin decir palabra, Ragnar se agachó, y para Brenna fue como ver una montaña inclinarse, y extendió su enorme mano. No para golpearla, para ayudarla a levantarse. Ella lo miró como si le ofreciera veneno, como si esa mano fuera una trampa mortal, porque en su mente todos los vikings eran demonios. Todos eran los monstruos que habían matado a Edmund, que habían quemado su iglesia, que habían arrancado a niños de los brazos de sus madres, pero el hambre es más fuerte que el miedo. Y cuando él siguió ahí, esperando con una paciencia que contradecía su apariencia brutal, ella colocó su mano temblorosa y sucia en la de él. La mano de Ragnar la envolvió completamente. Era callosa, áspera, pero sorprendentemente cálida. La levantó del barro con la facilidad con que uno levantaría una pluma. Cuando Brenna estuvo de pie, tambaleándose porque sus piernas apenas la sostenían, él la estudió con esos ojos de tormenta, vio el vestido cristiano, las marcas del hambre, el terror apenas contenido, y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Con un movimiento brusco, arrancó una bolsa de cuero de su cinturón y se la entregó. Ella la abrió con dedos torpes y el aroma la golpeó como una bendición. Pan fresco, queso curado, carne seca. Lágrimas brotaron de sus ojos. Cayó de rodillas nuevamente, no por debilidad, sino por gratitud. Comenzó a balbucear oraciones en su lengua, palabras que él no entendía, pero cuyo significado era cristalino. Ragnar gruñó algo en nórdico antiguo, probablemente una orden de que se levantara, pero ella no escuchaba. Comía con desesperación, metiendo pedazos de pan en su boca como si temiera que se los arrebataran. Él la observó en silencio, y en su pecho, donde debía haber solo hierro y hielo, algo comenzó a derretirse. No sabía aún que acababa de condenarlos a ambos. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a verlos como bestias sin alma que solo conocían el camino de la espada. Él había sido criado para ver a los cristianos como débiles, como corderos listos para el sacrificio. Pero en ese puerto sucio, mientras el sol se hundía en el horizonte y las gaviotas gritaban sobre sus cabezas, dos mundos se tocaron por primera vez. Y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Esta es la historia de Brenna y Ragnar, de la cristiana hambrienta y el gigante del norte, de cómo el amor puede nacer en los lugares más oscuros y de cómo, a veces, la mayor batalla no se libra con espadas, sino con corazones que se niegan a rendirse. El mundo de Brenna había sido construido sobre piedra y oración.
Había nacido en una aldea costera donde las campanas de la iglesia marcaban cada momento del día, donde el padre Anselm bendecía las redes de los pescadores cada mañana, donde las mujeres bordaban cruces en las mangas de sus esposos antes de que partieran al mar. Su madre le había enseñado que la vida de una mujer cristiana era un sendero estrecho y claramente marcado. Nacías, te casaban, tenías hijos, morías, y si eras virtuosa, si rezabas lo suficiente, si obedecías a tu esposo y honrabas a Dios, tal vez, solo tal vez, tu alma encontraría descanso en el paraíso. Edmund había sido un buen esposo. No la había golpeado, no bebía en exceso, trabajaba duro en su fragua. Era 16 años mayor que ella, y Brenna había aprendido a sentir afecto por él del modo en que se siente afecto por un hermano mayor o un tío bondadoso. No había pasión, pero había respeto. Y en esos tiempos, el respeto valía más que el amor. Las mujeres de su aldea se reunían los domingos después de misa, bordando bajo el sauce junto a la iglesia. Hablaban en voz baja sobre sus maridos, sus hijos, las cosechas. Brenna nunca había encajado del todo. Siempre había algo en ella, una inquietud, una curiosidad, que la diferenciaba. Mientras las otras mujeres hablaban de recetas de pan, ella miraba el horizonte y se preguntaba qué habría más allá del mar. Su madre la reprendía por eso. Las mujeres decentes no sueñan con horizontes, le decía. Sueñan con hogares calientes y bebés sanos. Pero Brenna no podía evitarlo. Había algo en su alma que anhelaba, algo. No sabía qué. Hasta que los vikings llegaron y su mundo de piedra y oración se hizo pedazos en una noche. Recordaba fragmentos, como piezas de un espejo roto, las velas rojas en el horizonte al atardecer, los gritos de advertencia. El padre Anselm ordenando a todos refugiarse en la iglesia, como si las paredes de madera pudieran detener a hombres que habían cruzado mares embravecidos. Recordaba a Edmund empujándola hacia la parte trasera de la iglesia, hacia la puerta secreta que daba al bosque. «Corre», le había dicho, «solo eso». Y luego había tomado el martillo de su fragua y había corrido hacia el frente, hacia los gritos, hacia el fuego. Ella había corrido, y odiaba haberse convertido en el tipo de mujer que corre. Durante 3 meses había vagado, había comido raíces y bayas, había dormido en graneros abandonados. Había evitado caminos principales porque los caminos significaban gente, y la gente significaba preguntas que no podía responder. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde estaba su familia? Muerta. Todos muertos. El hambre finalmente la había empujado hacia Hedeby. Había escuchado rumores de que era un puerto grande, donde una mujer podría perderse en las multitudes, donde tal vez podría encontrar trabajo como sirvienta o lavandera. No había esperado encontrar un nido de vikings. No había esperado que el corazón mismo del mundo pagano la recibiera como una tumba abierta. Y ciertamente no había esperado que un gigante de ojos grises le salvara la vida con un pedazo de pan. El mundo de Ragnar había sido forjado en batalla y sangre. Había nacido durante una tormenta de invierno tan violenta que su madre casi muere en el parto. Las mujeres sabias dijeron que era una señal de Odín, que el niño estaba marcado por el padre de todos. Y cuando creció hasta convertirse en el hombre más grande de su clan, con una fuerza que hacía que otros guerreros parecieran niños a su lado, todos supieron que las profecías habían sido ciertas. Su padre, Kjartan, el despiadado, era Jarl de las tierras del norte, un hombre cuyo nombre hacía temblar a enemigos y aliados por igual. Había enseñado a sus hijos que la única virtud que importaba era la fuerza, que la compasión era debilidad,
que los hombres nacían para conquistar o para servir, y que mejor era morir con una espada en la mano que vivir arrodillado. Ragnar había matado a su primer hombre a los 14 años. Recordaba ese día con una claridad brutal. Había sido durante una incursión en una aldea costera en Northumbria. Un soldado sajón, apenas mayor que él, había atacado a su hermano menor. Ragnar había reaccionado por instinto, hundiendo su hacha en el cráneo del enemigo antes de que pudiera pensar. La sangre caliente salpicándole el rostro, el peso del cuerpo cayendo, el silencio ensordecedor después. Su padre lo había abrazado esa noche, orgulloso. Su hermano, el berserker Ulfric, había reído y le había dicho que ahora era un verdadero hombre. Pero Ragnar recordaba las manos del sajón, cómo habían temblado, cómo había intentado decir algo antes de morir. Nunca le contó a nadie que había vomitado esa noche, que había llorado en silencio mientras los demás celebraban la victoria. Con los años se había endurecido, como todos los guerreros. Había aprendido a no mirar los ojos de los enemigos antes de matarlos. Había aprendido que en la batalla solo existían dos tipos de hombres, los vivos y los muertos, y que mejor era estar del lado correcto de esa ecuación. Pero algo en su interior nunca se había apagado completamente. Una pequeña luz. Un susurro de humanidad que insistía en recordarle que no era solo un arma con piernas. Los vikings no eran los monstruos que los cristianos describían en sus historias. Tenían códigos de honor, leyes complejas, familias que amaban. Las mujeres nórdicas eran dueñas de propiedades, podían divorciarse, luchaban si era necesario. Los hombres recitaban poesía junto a las fogatas, tallaban runas de protección para sus hijos, lloraban a sus muertos con la misma intensidad con que celebraban victorias, pero también eran brutales cuando era necesario. Tomaban esclavos porque esa era la moneda de su tiempo. Atacaban monasterios porque los monjes guardaban oro y no podían defenderse. Veían a los cristianos como débiles, como gente que adoraba a un Dios clavado en madera, un Dios que no luchaba, que no protegía a sus seguidores. Ragnar había creído en todo eso, hasta ese día en el puerto, hasta que vio a una mujer hambrienta rebuscando comida entre la basura y algo en su pecho se rompió. Durante los días siguientes, Ragnar no podía dejar de pensar en la cristiana. Había intentado ignorarlo. Se había sumergido en su trabajo, supervisaba el cargamento de pieles y ámbar que su padre enviaría al sur para comerciar. Entrenaba con su hacha hasta que sus músculos ardían. Bebía hidromiel con sus compañeros en la taberna, riendo de bromas vulgares que no encontraba graciosas, pero cada vez que cerraba los ojos veía sus manos llenas de tierra. Sus ojos, un extraño color avellana con motas doradas, mirándolo con ese terror mezclado con esperanza. Se decía a sí mismo que solo había sido un acto de piedad, que cualquier hombre habría hecho lo mismo, pero sabía que mentía. Muchos guerreros habían pasado junto a ella sin siquiera mirarla. Para ellos, una esclava cristiana hambrienta no era más digna de atención que un perro callejero. ¿Por qué él no había podido simplemente seguir caminando? La había buscado durante 3 días, preguntando con disimulo en el mercado, vigilando las callejuelas donde los pobres se congregaban. Le había dicho a sí mismo que solo quería asegurarse de que había sobrevivido, de que no había muerto de frío en algún rincón olvidado. Finalmente, la encontró durmiendo acurrucada detrás de un almacén de pescado, envuelta en trapos que no protegían del viento helado. Ragnar se quedó mirándola durante largos minutos. Incluso sucia y demacrada, había algo en ella. Una dignidad rota pero no destruida, una fuerza que se negaba a apagarse completamente. Tomó una decisión que sabía que lo complicaría todo.
Cuando Brenna despertó, estaba en una habitación que no reconocía. No era lujosa, solo una habitación pequeña, con paredes de madera, una cama estrecha cubierta con pieles, un brasero de carbón que calentaba el aire. Pero para alguien que había dormido en el barro durante meses, era un palacio. El pánico la golpeó inmediatamente. Se incorporó de golpe, buscando la puerta, preparándose para correr. La puerta se abrió. El gigante entró, agachándose para no golpearse la cabeza contra el marco. En sus manos llevaba una bandeja con comida humeante, estofado de carne, pan caliente, una jarra de lo que parecía cerveza. Brenna retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Ragnar suspiró. Dejó la bandeja sobre la mesa junto a la cama y levantó las manos en un gesto universal de paz. Luego, lentamente, señaló la comida. Señaló a ella. Hizo un gesto como de comer. El mensaje era claro, pero ella no se movió. Su mente luchaba por entender. ¿Por qué un viking la alimentaría? ¿Por qué le daría un lugar para dormir? Los rumores que había escuchado sobre los nórdicos nunca incluían bondad, solo violencia, esclavitud, muerte. Ragnar pareció comprender su terror. Se sentó en el suelo, algo cómico considerando su tamaño, poniéndose a la altura de ella. Intentó parecer menos amenazador, aunque con su complexión era imposible. Señaló su propio pecho. «Ragnar», dijo lentamente, con esa voz profunda que retumbaba en el espacio pequeño. Luego señaló a ella, con una expresión interrogante. Brenna lo miró durante largo rato, evaluando, midiendo, tratando de ver qué intenciones se escondían detrás de esos ojos grises. Finalmente, con voz apenas audible, susurró: «Brenna». Él asintió, como si acabara de ganar una gran victoria. «Brenna», repitió, y el nombre sonó extraño en su acento nórdico, pero no desagradable. Durante las siguientes horas, establecieron una rutina silenciosa. Él traía comida. Ella comía, lentamente al principio, temerosa de que fuera una trampa. Él se sentaba en el rincón más alejado, dándole espacio, nunca acercándose demasiado. No hablaban, no compartían idioma, pero los gestos eran suficientes. Cuando ella terminaba de comer, él recogía los platos y se iba, cerrando la puerta sin llave. Brenna no entendía nada, y eso la aterrorizaba más que la claridad habría hecho. La habitación donde Ragnar había alojado a Brenna pertenecía a su propia casa, una estructura sólida de madera con techo de paja ubicada en las afueras del puerto. No era su dormitorio, sino un cuarto de almacenamiento que había vaciado apresuradamente, improvisando una cama con las pieles que usaba cuando viajaba en su longship. Era una locura, y él lo sabía. Traer a una cristiana a su hogar, alimentarla, protegerla. Cada acción era un riesgo. Si su padre se enteraba, habría preguntas que Ragnar no sabría responder. Si los otros guerreros lo descubrían, se burlarían, dirían que se había ablandado, o peor aún, pensarían que planeaba venderla como esclava y querrían parte de las ganancias. Pero no podía dejarla en las calles. Algo en su instinto, algo que ni siquiera entendía, le gritaba que esta mujer era importante, que debía protegerla. Durante la primera semana, Brenna apenas hablaba. Comía lo que él traía con una gratitud silenciosa que le partía el corazón. Dormía acurrucada en posición defensiva, como quien esperaba ser atacada en cualquier momento. Ragnar respetaba su espacio. Nunca entraba sin golpear primero, nunca se acercaba demasiado, pero la observaba, y en esa observación comenzó a ver más allá del miedo. Vio cómo ella tocaba la cruz de madera que colgaba de su cuello, su única posesión, cada vez que escuchaba voces afuera, como si esa pequeña cruz pudiera protegerla del mundo. Vio cómo cerraba los ojos cuando comía y supo que estaba rezando, agradeciendo a su Dios por la comida.
Vio las cicatrices en sus manos, no de batalla, sino de trabajo duro, manos que habían cocinado, limpiado, tejido. Manos de una vida que ya no existía. Una noche, Ragnar entró con vendas y un ungüento. Ella estaba sentada en la cama, y él notó que cojeaba. Una herida en el pie que se había infectado. Seguramente de tanto caminar descalza por caminos pedregosos. Sin decir palabra, se arrodilló frente a ella, señaló su pie. Brenna retrocedió instintivamente, pero él no se movió. Solo esperó, con esa paciencia infinita que contradecía cada instinto guerrero de su entrenamiento. Finalmente, ella extendió el pie. La infección era peor de lo que pensaba, roja, hinchada, supurando pus. Si no se trataba, podría costarle la pierna. Ragnar trabajó en silencio, limpiando la herida con agua caliente, aplicando el ungüento que su madre había preparado con hierbas y grasa de foca. Sus manos enormes trabajaban con una delicadeza sorprendente. Brenna hizo un sonido de dolor cuando él presionó la parte más infectada, pero no retiró el pie. Lo observaba trabajar con una mezcla de desconfianza y asombro. Cuando terminó, él vendó el pie con tiras de lino limpio. Luego, antes de levantarse, hizo algo que la dejó sin aliento. Tocó suavemente la cruz que colgaba de su cuello. La estudió con curiosidad genuina, y en su idioma gutural preguntó algo que ella no entendió, pero cuyo tono era claro. ¿Por qué esto es importante para ti? Brenna cerró su mano sobre la cruz, protegiéndola instintivamente, pero luego, lentamente, se la mostró. Con gestos, intentó explicar. Señaló hacia arriba, al cielo, juntó las manos en posición de rezo. Ragnar asintió, aunque no creía en el dios clavado, pero entendía la fe. Los vikings tenían sus propios dioses, sus propias runas de protección. Se levantó para irse, pero ella lo detuvo. Tocó su brazo, apenas un roce de dedos, y dijo algo en su lengua cristiana. Él no entendió las palabras, pero el significado era universal. Gracias. Y por primera vez desde que la había encontrado, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, como el primer brote verde después del invierno. Ragnar sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso y magnético. Salió de la habitación antes de hacer algo estúpido. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, como el hielo derritiéndose con el sol primaveral, las barreras comenzaron a caer. Ragnar le enseñó palabras en nórdico antiguo, señalaba objetos y decía sus nombres: fuego, eld, agua, batene, comida, matur. Ella repetía con su acento extraño, y él sonreía cuando pronunciaba mal, corrigiéndola con paciencia. Ella le enseñó algunas palabras en su lengua. Él aprendió que gracias era gratias, que paz era pax, que cuando ella decía Deus, hablaba de su Dios. Comenzaron a comunicarse con una mezcla de palabras rotas y gestos elocuentes. No era perfecto, pero era suficiente. Una tarde, mientras Brenna se había fortalecido lo suficiente para caminar por la casa, encontró las armas de Ragnar. El hacha de batalla colgada en la pared, el escudo circular decorado con serpientes entrelazadas, la espada larga con runas grabadas en la hoja. Se quedó mirándolas durante largo rato. Ragnar la encontró ahí, con expresión inescrutable. «Muerte», murmuró ella en su idioma, tocando apenas el filo del hacha. Luego lo miró directamente. «Tú... matar». No era una pregunta. Era una afirmación. Ragnar asintió lentamente. No había vergüenza en sus ojos, pero tampoco orgullo, solo honestidad. «Sí», dijo en nórdico, sabiendo que ella entendería el tono, si no las palabras. «Guerrero. Es mi camino». Brenna retrocedió un paso, y por un momento Ragnar pensó que el terror volvería, que ella lo vería nuevamente como el monstruo que había destruido su mundo. Pero entonces ella hizo algo inesperado. Señaló las runas en su espada.
¿Qué significa? Ragnar parpadeó, sorprendido. Se acercó y trazó las runas con un dedo. Protección, explicó con gestos, señalando el símbolo de Algis. Para batalla, para volver casa. Luego señaló otra runa. Kenas, el fuego, fuerza, valor. Brenna estudió las runas como quien estudia un libro sagrado. Y Ragnar comprendió. Ella estaba tratando de entenderlo. No solo sus palabras, sino su mundo, su cultura, lo que lo hacía quien era. «Tu Dios», dijo Ragnar de repente, señalando la cruz de ella. «¿El guerrero?» Brenna negó con la cabeza. «No, el paz, amor», frunció el ceño, buscando las palabras en nórdico que él le había enseñado. Finalmente colocó una mano sobre su corazón. «Él muere por nosotros. Sacrificio». Ragnar la miró con una intensidad que la hizo temblar, pero no de miedo. «Tu Dios débil», dijo, y ella se tensó. Pero él continuó tocando su propio pecho. «Mi Dios, Odín, fuerte en batalla». Pero buscó las palabras, la expresión en su rostro volviéndose vulnerable de una forma que ella nunca había visto. «Pero sacrificio también». Odín colgó en árbol, 9 días, sin agua, sin comida, para aprender. Él tocó su ojo derecho. Dio ojo para sabiduría. Brenna lo miró con asombro. Por primera vez comprendió que los mundos que parecían tan diferentes quizás no lo eran tanto. Ambos tenían dioses que sufrían. Ambos entendían el precio del sacrificio. Se miraron a los ojos durante largo rato, y algo pasó entre ellos, algo silencioso pero profundo, un reconocimiento. No eran enemigos, eran humanos. Heridos por el mundo, buscando significado en el caos, intentando sobrevivir con lo poco que tenían. Y en ese momento, sin darse cuenta, cruzaron un umbral del que no habría retorno. Una noche, Brenna despertó gritando. La pesadilla había sido especialmente vívida. Edmund muriendo, las llamas, los gritos. Se incorporó en la cama, temblando violentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. La puerta se abrió de golpe. Ragnar entró corriendo, medio dormido pero con su hacha en la mano, listo para defender. Cuando vio que no había peligro, solo Brenna llorando, bajó el arma inmediatamente. «Pesadilla», susurró ella en nórdico quebrado. «Mi esposo, muerto». Ragnar se quedó paralizado. Esposo. Ella había tenido un esposo. Por supuesto que sí. Una mujer de su edad, viviendo en una aldea cristiana, habría estado casada, y ese esposo estaba muerto, probablemente en una incursión viking, tal vez incluso una incursión en la que Ragnar había participado. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas viudas había creado a lo largo de los años? ¿Cuántas mujeres habían llorado como Brenna lloraba ahora por los hombres que él había matado? Sin pensarlo, se arrodilló junto a la cama, y con una delicadeza que contradecía todo su entrenamiento de guerrero, limpió las lágrimas de su rostro con su pulgar calloso. «Lo siento», murmuró en su idioma. Sabía que ella no entendería las palabras exactas, pero esperaba que entendiera el sentimiento. Brenna lo miró con ojos enrojecidos, y entonces hizo algo que lo dejó sin aliento. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra el hombro de él. Solo eso. Un gesto simple de necesitar consuelo. De necesitar no estar sola. Ragnar se quedó inmóvil durante varios latidos de corazón. Luego, lentamente levantó sus brazos enormes y la abrazó. Con cuidado, como quien sostiene algo precioso y frágil. Ella lloró contra su pecho, y él la sostuvo mientras las lágrimas empapaban su túnica de lana. No dijeron nada. No necesitaban palabras. En ese momento fueron solo dos almas rotas encontrando consuelo en el lugar más inesperado del mundo.
Y cuando Brenna finalmente se quedó dormida, todavía apoyada contra él, Ragnar supo que estaba completamente perdido. Se había enamorado de la mujer cristiana, y ese amor lo condenaría a ambos. El invierno llegó a Hedeby con una ferocidad que congelaba hasta los pensamientos. La nieve cubría las calles del puerto como un manto blanco y silencioso. Los barcos quedaron atrapados en el hielo. Los guerreros se refugiaron en sus casas, bebiendo hidromiel junto al fuego mientras esperaban que pasara la estación. Para Brenna y Ragnar, el invierno se convirtió en una burbuja fuera del tiempo, una suspensión de la realidad donde los mundos exteriores, cristiano y pagano, enemigos mortales, dejaban de existir temporalmente. Ella se había fortalecido. La comida regular había devuelto color a sus mejillas. Su cabello, ahora limpio y brillante, caía en ondas castañas sobre sus hombros. La herida en su pie había sanado completamente. Pero lo más importante, el terror había desaparecido de sus ojos. Cuando miraba a Ragnar ahora, no veía al monstruo de sus pesadillas. Veía al hombre que la había salvado, que la alimentaba con sus propias provisiones, que le había enseñado palabras en su idioma con paciencia infinita, que la había sostenido mientras lloraba sin pedirle nada a cambio, y eso la aterrorizaba de una forma completamente diferente. Una tarde, mientras la nieve caía pesadamente afuera, Brenna decidió cocinar. Había visto a Ragnar regresar mojado y tembloroso después de entrenar con su hacha en el frío brutal. Le había traído comida durante meses. Era momento de devolver algo. Exploró la despensa de la casa con curiosidad. Encontró cebada, nabos, carne seca de alce. No eran los ingredientes a los que estaba acostumbrada, pero podía trabajar con ellos. Cuando Ragnar llegó esa noche, se detuvo en la puerta de la cocina, sorprendido. El aroma de estofado caliente llenaba la casa. Brenna estaba junto al fuego, removiendo la olla, con el cabello recogido en una trenza simple. Se había puesto uno de los vestidos que él le había conseguido, comprado discretamente a una comerciante que no hacía preguntas. Era de lana gruesa, teñido de un verde profundo que hacía que sus ojos parecieran de oro fundido. Ella se dio vuelta y le sonrió. Una sonrisa verdadera, sin rastro de miedo. «Comida», dijo en nórdico, señalando orgullosamente la olla. «Yo, hacer». Ragnar sintió algo apretarse en su pecho, una ternura tan intensa que dolía físicamente. Se sentaron a comer juntos, como lo habían hecho cientos de veces, pero esa noche había algo diferente, una intimidad que iba más allá de compartir comida. «Bueno», dijo Ragnar después del primer bocado, y la sonrisa que le dedicó era genuina. «Muy bueno». Brenna se sonrojó con el elogio, y Ragnar notó, no por primera vez, que era hermosa. No con la belleza salvaje de las mujeres nórdicas de piel pálida y cabello casi blanco, sino con una calidez diferente, terrosa, real. «Gracias por todo», dijo ella de repente, en su mezcla de nórdico roto y su propia lengua. «Tú, salvar mi vida, yo no olvidar». Ragnar negó con la cabeza. «No necesitas gracias, yo...» Buscó las palabras, frustrado por las limitaciones del idioma. Finalmente tocó su pecho. «Mi corazón, contento, porque tú aquí». El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. Brenna bajó la mirada a su plato. Sabía que debía sentirse culpable. Edmund llevaba muerto apenas unos meses. Debería estar de luto, envuelta en dolor, dedicando sus días a rezar por su alma. Pero en cambio, se sorprendía a sí misma esperando escuchar los pasos de Ragnar cada mañana. Se sorprendía buscando excusas para estar en la misma habitación que él. Se sorprendía notando cosas, cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, cómo era cuidadoso con sus movimientos para no asustarla,
cómo cantaba canciones nórdicas en voz baja cuando pensaba que ella no escuchaba. Era una traición a todo lo que había sido criada para creer. Los vikings eran el enemigo, los paganos eran demonios sin alma. Amar a uno sería... ¿Pero lo amaba? Esa pregunta la mantuvo despierta durante horas esa noche. Los días que siguieron fueron una tortura dulce para ambos. Ragnar se sorprendía a sí mismo inventando excusas para estar cerca de ella. Le enseñaba a tallar runas en trozos de madera. Le mostraba cómo preparar el hidromiel. Le contaba historias de sus viajes. Batalla cuidadosamente editada de las historias, porque no quería ver miedo en sus ojos nuevamente. Brenna, por su parte, le enseñaba canciones cristianas, no himnos solemnes, sino melodías que su madre le había cantado de niña. Su voz era suave pero clara, y llenaba la casa con una calidez que Ragnar nunca había experimentado. Una tarde, ella le pidió que le mostrara cómo usar un cuchillo para defensa. Dijo que no quería volver a sentirse completamente indefensa. Ragnar aceptó, aunque la idea de ella necesitando defenderse le revolvía el estómago. La llevó al patio trasero, donde la nieve había sido parcialmente despejada. Le dio un cuchillo de práctica, sin filo real, y comenzó a enseñarle posiciones básicas. «Así», dijo, parándose detrás de ella, guiando sus brazos a la posición correcta. Era pura instrucción, práctico, necesario. Pero estar tan cerca, sentir su espalda contra su pecho, oler el aroma a hierbas de su cabello, era una dulce agonía. Brenna sintió cada punto donde sus cuerpos se tocaban como si fuera fuego. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. «Ahora», continuó Ragnar con voz más ronca de lo normal, «gira y...» Le mostró el movimiento, sus manos grandes envolviéndolas de ella. Ella giró, y de repente estaban cara a cara, a meros centímetros de distancia. Sus ojos se encontraron. El cuchillo cayó a la nieve olvidado. Ninguno se movió. El momento se estiró, tenso como una cuerda de arco lista para disparar. Ragnar levantó su mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse. Tocó su mejilla con el dorso de sus dedos, apenas un roce. «Brenna», susurró, y su nombre en sus labios sonaba como una oración. Ella debería alejarse. Debería recordar a Edmund. Debería recordar que este hombre era de un mundo que había destruido el suyo. Debería... Se inclinó hacia su toque. Fue todo lo que Ragnar necesitó. Se inclinó y sus labios se encontraron en un beso que era más suave de lo que alguien esperaría de un guerrero del norte. Un beso que sabía a esperanza y desesperación al mismo tiempo. Un beso que sellaba un destino que ambos sabían estaba condenado. Cuando se separaron, ambos temblaban. Y no era por el frío. «Esto...» Empezó Brenna buscando palabras en ambos idiomas. «Esto es... imposible». Ragnar asintió, porque sabía que tenía razón. Pero colocó su frente contra la de ella y susurró: «No me importa». Pero sí importaba. Ambos lo sabían. Las semanas siguientes fueron una danza cuidadosa entre deseo y propiedad. Se besaban en momentos robados, cuando nadie podía verlos, cuando el mundo exterior parecía olvidarse de ellos. Pero nunca fueron más allá. Había una línea que ninguno cruzaba. Brenna, porque su fe cristiana aún vivía en algún rincón de su alma, recordándole los votos que había hecho ante Dios. Ragnar, porque sabía que si la reclamaba completamente, si cruzaban ese último límite, ya no habría forma de protegerla de lo que vendría después, porque el invierno no dura para siempre, y cuando la nieve se derritiera, el mundo real volvería a reclamarlos. La primera señal de problemas llegó con un visitante inesperado. Ulfric, el hermano berserker de Ragnar,
apareció una mañana sin aviso previo. Era más bajo que Ragnar, pero igualmente musculoso, con cicatrices que cubrían cada centímetro de piel visible. Sus ojos tenían esa mirada ligeramente desenfocada de alguien que había visto demasiada batalla, que se había perdido demasiadas veces en la furia de combate. «Hermano», bramó, abrazando a Ragnar con fuerza. «Padre envía por ti, planea incursión primavera, necesita sus mejores guerreros». Ragnar sintió su estómago hundirse, pero asintió, manteniendo su expresión neutral. «Entiendo, iré cuando me llame». Ulfric miró a su alrededor con curiosidad. «La casa huele diferente, como...» olfateó el aire, «como comida de mujer». Antes de que Ragnar pudiera inventar una excusa, Brenna apareció en la puerta de la cocina. Se quedó paralizada al ver al extraño, retrocediendo instintivamente. El cambio en Ulfric fue instantáneo. Sus ojos se estrecharon, evaluándola de pies a cabeza. Luego miró a su hermano con una expresión entre diversión y desaprobación. «Así que así es como has pasado el invierno», dijo en voz baja, una sonrisa oscura curvando sus labios. «Con una esclava cristiana calentando tu cama». «No es mi esclava», respondió Ragnar con voz peligrosamente calmada. «Y no comparte mi cama». Ulfric arqueó una ceja, claramente escéptico. «¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Caridad? ¿Desde cuándo Ragnar Kjartansson guarda cristianas por bondad?» «Desde que dejó de ser asunto tuyo». Los hermanos se miraron fijamente. La tensión era palpable. Finalmente, Ulfric rió, aunque el sonido no tenía humor. «Cuidado, hermano. Padre no vería con buenos ojos esta debilidad. Los hombres hablan, y cuando hablan, las palabras llegan a oídos del Jarl». Era una advertencia y una amenaza al mismo tiempo. Después de que Ulfric se fue, no sin antes lanzar una última mirada evaluadora a Brenna, la casa se sintió diferente, como si la burbuja segura que habían construido hubiera desarrollado una grieta. Esa noche, Ragnar se sentó con Brenna frente al fuego. Ella había estado inusualmente silenciosa desde la visita. «Tu hermano me odia», dijo finalmente en voz baja. «No te odia, solo no entiende». «Nadie entenderá», respondió ella, y había lágrimas en sus ojos. «Tu pueblo me verá como enemiga, mi pueblo te vería como asesino. No hay lugar en el mundo para nosotros». Ragnar tomó su mano, entrelazando sus dedos enormes con los de ella. «Entonces crearemos nuestro propio lugar». Brenna negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. «No es así como funciona el mundo. Los cuentos de hadas no existen». «Yo no creo en cuentos», respondió Ragnar con ferocidad. «Creo en lo que puedo tocar, en lo que puedo proteger». La atrajo hacia su pecho, y ella se acurrucó contra él, escuchando el latido constante de su corazón. «Cuando llegue la primavera», susurró ella, «¿qué haremos?». Era la pregunta que ambos habían evitado. La primavera significaría nuevas incursiones. Significaría que Ragnar tendría que partir con su clan. Significaría que Brenna quedaría expuesta, vulnerable a preguntas y acusaciones. «Lo resolveremos», prometió él, aunque no sabía cómo. Pero ambos sabían la verdad. El tiempo se les acababa. Y el mundo no perdonaba a quienes desafiaban sus reglas. La primavera llegó con una violencia que igualaba al invierno que había precedido. El hielo se rompió en el puerto con chasquidos que sonaban como huesos quebrándose. Los barcos comenzaron a prepararse para zarpar. Los guerreros afilaban espadas y hachas, cantando canciones de batalla mientras pulían escudos que habían pasado meses colgados en las paredes. La energía en Hedeby cambió. Se volvió eléctrica, peligrosa. Los hombres estaban inquietos después de un invierno encerrados, hambrientos de gloria, de botín, de acción. Y Ragnar sabía que su tiempo se había acabado.
La convocatoria de su padre llegó una mañana gris. Un mensajero traía el anillo del Jarl, el símbolo que no podía ser ignorado. Kjartan el despiadado ordenaba a sus hijos presentarse en el gran salón. Había decisiones que tomar, estrategias que planear y un traidor que juzgar. Ragnar no le dijo nada a Brenna esa mañana. La besó en la frente, murmuró que volvería pronto, y partió con el mensajero hacia el centro de Hedeby, donde el gran salón de su padre se alzaba como un gigante de madera y hierro. El salón estaba lleno de guerreros, hombres que Ragnar había conocido toda su vida. Luchadores con cicatrices como medallas, marineros con historias de mares lejanos, comerciantes que habían negociado con sangre cuando las palabras fallaban. Su padre presidía desde un trono tallado con serpientes y lobos. Kjartan era un hombre de 60 inviernos, pero aún fuerte como un roble. Su barba gris estaba trenzada con anillos de plata ganados en batalla. Sus ojos, del mismo gris acero que los de Ragnar, miraban el mundo con una dureza que no admitía debilidad. «Hijo», bramó cuando Ragnar entró, «vienes finalmente. Pensé que el invierno te había ablandado». Había risas entre los hombres reunidos. Ragnar las ignoró, acercándose al trono. «Estoy aquí, padre. ¿Qué necesitas de mí?» Kjartan estudió a su hijo durante largo rato, y algo en su mirada hizo que el estómago de Ragnar se apretara. «He escuchado rumores interesantes», dijo el Jarl lentamente. «Rumores de que mi hijo, mi guerrero más fuerte, ha pasado el invierno entretenido». El silencio en el salón se volvió denso. «No sé de qué rumores hablas», mintió Ragnar, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. Ulfric se adelantó desde las sombras. «Por supuesto, su hermano había hablado. Padre se refiere a la cristiana que guardas en tu casa», dijo Ulfric con voz clara para que todos escucharan. «La mujer que alimentas con tus propias provisiones, con la que compartes techo». Los murmullos estallaron entre los guerreros. Algunos reían, otros fruncían el ceño con desaprobación. «Es mi esclava», dijo Ragnar con voz plana. «Tengo derecho a mantener esclavos». «Una esclava que no trabajaba para ti», señaló Ulfric. «Una esclava que comes con ella como si fuera igual». Kjartan levantó una mano, silenciando el salón inmediatamente. «¿Es verdad, hijo? Has tomado a una cristiana bajo tu protección». Ragnar podía mentir, podía negar todo. Podía decir que solo era diversión, que la usaba como cualquier hombre usaría una esclava, pero miró los ojos de su padre y supo que Kjartan vería a través de cualquier mentira. «Es verdad», dijo finalmente, levantando la barbilla con desafío. «La encontré muriendo de hambre, le di comida y refugio. ¿Desde cuándo es crimen mostrar misericordia?» «Misericordia», repitió Kjartan, y el tono era peligroso. «Misericordia con una cristiana, con el enemigo que reza a un dios débil, con la misma gente que nos llama demonios y nos caza como animales». «Ella no es guerrera, es solo una mujer», respondió Ragnar. «No hay solo mujeres en guerra, hijo». ¿O has olvidado quién enseñó a Edmund el herrero a forjar espadas que han matado a nuestros hermanos? ¿Quién alimenta a los soldados que nos enfrentan? Cada cristiano que vive es un cristiano que puede reproducirse, que puede criar más enemigos. Las palabras golpearon a Ragnar como puñetazos físicos. Sabía que era así como su padre veía el mundo, blanco y negro, nosotros y ellos. «Ella ha sufrido tanto como nosotros», intentó Ragnar. «Su aldea fue destruida, su esposo muerto. ¿No es suficiente castigo? Entonces debiste dejarla morir en las calles», dijo Kjartan con frialdad, «o venderla en el mercado de esclavos. Pero en cambio la alimentaste, la cobijaste, le diste dignidad que no merece. Y eso me hace débil», bramó Ragnar, su paciencia finalmente quebrándose.
¿Mostrar humanidad es debilidad ahora? Mostrar humanidad al enemigo, sí, respondió su padre, levantándose del trono. Su presencia llenó el salón. Los hombres hablan, Ragnar. Dicen que te has encariñado con ella, que la miras como un hombre mira a una esposa, no a una esclava. Algunos dicen... Su voz se volvió peligrosamente baja. Que la amas. El silencio era absoluto. Todos los ojos en el salón estaban clavados en Ragnar, esperando su respuesta. Podía negarlo. Debía negarlo. Pero pensó en Brenna, en su sonrisa cuando le enseñaba canciones, en cómo se acurrucaba contra él cuando las pesadillas la atormentaban, en el beso que habían compartido bajo la nieve. Y si fuera verdad, dijo lentamente, cada palabra pesando como piedras, ¿qué harías? El grito colectivo de sorpresa llenó el salón. Ulfric cerró los ojos, como si no pudiera creer la estupidez de su hermano. Algunos guerreros comenzaron a gritar insultos, pero Kjartan solo miró a su hijo con algo parecido a decepción. Entonces tendría que tomar decisiones difíciles, dijo finalmente. Por el bien del clan, por tu propio bien, hijo. ¿Qué significa eso?, exigió Ragnar, pero sintió hielo extendiéndose por sus venas. Significa que la cristiana será vendida, declaró Kjartan. Mañana, al mejor postor en el mercado, y tú vendrás con nosotros en la incursión de primavera. 6 meses en el mar, 6 meses para recordar quién eres. No, la palabra salió como un rugido. No la tocarás. No es tu decisión, hijo. Ragnar dio un paso adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia el hacha en su cinturón. Inmediatamente, una docena de guerreros desenvainaron sus propias armas. Ulfric se colocó entre Ragnar y su padre con expresión suplicante. «Hermano, por favor, no hagas esto más difícil». Ragnar miró a su alrededor. Estaba rodeado, superado en número. No había forma de ganar esta batalla por la fuerza, pero había otra forma. «Hazme una pregunta, padre», dijo Ragnar, forzando calma a su voz. «¿Cuánto vale mi lealtad para ti?» Kjartan frunció el ceño. «Eres mi hijo. Tu lealtad es dada, no negociada. Entonces acepta esto, déjala ir, devuélvela a su tierra, libérala. Y juro por Odín, por Thor, por todos los dioses, que iré a cualquier batalla que ordenes, lucharé fieramente, traeré gloria a tu nombre, seré el guerrero que siempre quisiste». «¿Y si me niego?» Ragnar encontró los ojos de su padre y vio su propia determinación reflejada ahí. «Entonces perderás a tu hijo. Porque no puedo servir a un hombre que destruye lo único bueno que he encontrado en una vida de sangre». El desafío quedó suspendido en el aire como una espada. Kjartan estudió a su hijo durante largos, tensos minutos. Vio la determinación inquebrantable. Vio a un hombre dispuesto a sacrificar todo por lo que amaba, y tal vez vio algo de sí mismo en esos ojos grises. Porque Kjartan también había amado una vez, había desafiado reglas por su esposa, había entendido lo que significa encontrar algo más importante que la guerra. «Eres un tonto», dijo finalmente, «un tonto cuyo corazón va a matarlo algún día». «Probablemente», acordó Ragnar. Kjartan suspiró, de repente luciendo su edad. «Está bien, llévala de vuelta a sus tierras, libérala. Pero luego vienes conmigo, y no vuelves a verla nunca. Ese es mi trato». Era como recibir una puñalada en el corazón, pero Ragnar asintió. «Acepto». Ragnar regresó a su casa como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Encontró a Brenna tejiendo junto al fuego. Había aprendido las técnicas nórdicas durante el invierno, y sus manos trabajaban rápidamente creando patrones intrincados. Alzó la vista cuando él entró, y su sonrisa se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Ragnar se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Te voy a llevar a casa», dijo.
y cada palabra era como arrancar un pedazo de su alma. De vuelta a tierras cristianas, a salvo, libre. Brenna lo miró sin comprender. ¿Por qué? Yo estoy segura aquí, contigo. No, negó él. No estás segura. Mi padre lo sabe, el clan lo sabe, y no te aceptarán nunca. Si te quedas, serás vendida o peor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de ella. Entonces pelea por mí, protégeme como prometiste. No puedo luchar contra todo un clan, Brenna. No puedo. Su voz se quebró. Esto es lo mejor, lo único que puedo darte, libertad. Vida, una oportunidad de empezar de nuevo. No quiero empezar de nuevo, sollozó ella. Quiero quedarme contigo. Ragnar la atrajo hacia su pecho, sosteniendo su cabeza mientras ella lloraba. Luchó contra sus propias lágrimas. Los guerreros no lloran, pero sintió humedad en sus mejillas de todos modos. Te amo, susurró en su oído, primero en nórdico, luego en las pocas palabras de su lengua que había aprendido. Te amo más de lo que pensé que podría amar algo, pero por eso mismo debo dejarte ir. Eso no es amor, dijo ella con voz rota. Eso es rendirse, eso es mantenerte viva. Se sostuvieron así durante horas, memorizando el tacto del otro, grabando este momento en sus almas porque sabían que sería el último. Y cuando el amanecer llegó, Ragnar preparó un caballo y provisiones. Iba a devolverle su vida, incluso si eso significaba destrozar la suya propia. El viaje duró 10 días, 10 días de silencio pesado roto solo por el sonido de cascos en caminos de tierra. 10 días donde Brenna montaba detrás de Ragnar, sus brazos alrededor de su cintura, su mejilla apoyada contra su espalda. 10 días donde ambos fingían que el destino no se acercaba con cada kilómetro recorrido. Ragnar había elegido la ruta cuidadosamente, evitando otros vikings, manteniéndose alejado de patrullas cristianas. Cazaba para ambos cada noche, preparaba fuego, montaba guardia mientras ella dormía envuelta en pieles. No se tocaban más allá de lo necesario, como si tocar haría imposible el adiós que se acercaba. Pero en la 9ª noche, mientras acampaban en un claro cubierto por pinos antiguos, Brenna finalmente habló. ¿Qué harás después? Ragnar removía el fuego con un palo, observando las chispas subir hacia el cielo estrellado. Iré a la incursión con mi padre. Lucharé. Tal vez muera. Si no muero, se encogió de hombros. Seguiré siendo guerrero hasta que alguien más fuerte me mate. Es el destino de los hombres como yo. Eso no es destino, dijo ella con fiereza. Es cobardía. Él la miró sorprendido. Cobardía sería hacer que te quedaras sabiendo que te matarían. Cobardía sería arrastrarte a una vida donde siempre serías extranjera, odiada, en peligro. Cobardía es no luchar por lo que amas, respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cobardía es rendirse porque el camino es difícil. ¿Y qué sugieres?, preguntó él con voz cansada. ¿Que huya de mi clan? ¿Que me convierta en proscrito? ¿Que te arrastre a una vida huyendo, perseguidos por 2 mundos que nos quieren muertos? Sí, dijo ella simplemente. Exactamente eso. Ragnar la miró como si se hubiera vuelto loca. No durarías una semana en esa vida. Sobreviví meses en las calles de Edeví, respondió ella. Sobreviví perderlo todo. Creo que soy más fuerte de lo que crees. Él negó con la cabeza, aunque algo en su pecho se calentaba con sus palabras. No puedo pedirte eso. No estás pidiendo. Yo estoy ofreciendo. Se miraron a través del fuego danzante, y en sus ojos Ragnar vio reflejada la misma desesperación que sentía. Pero también vio algo más: determinación, coraje, amor que se negaba a morir calladamente. Si hago esto, dijo lentamente, si elijo esto,
Hay no vuelta atrás. Mi padre me desheredará, mi clan me cazará. Seré un hombre sin hogar, sin honor, sin lugar en el mundo. Tendrás un lugar, susurró Brenna, rodeando el fuego para arrodillarse frente a él. Conmigo. Donde sea que estemos, ese será nuestro hogar. Ragnar tocó su rostro, memorizando cada línea, cada pecado. Te estoy condenando a una vida dura. Me estás dando la única vida que quiero. Y con esas palabras, algo en Ragnar se rompió. O tal vez se reparó. No estaba seguro de cuál. La besó con una intensidad que contenía todos los besos que no habían compartido, todas las palabras que no habían dicho. La sostuvo como si pudiera fusionarla con su propia piel, hacer que fueran uno solo. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. «Entonces huimos», dijo él, «hacia el este, tierras que ni vikings ni cristianos reclaman aún, territorios salvajes donde solo los valientes sobreviven». «Juntos», acordó ella, «juntos. No fueron a las tierras cristianas esa mañana». En cambio, Ragnar giró el caballo hacia el este, hacia territorios que apenas aparecían en mapas, donde bosques densos y montañas escarpadas guardaban secretos que la civilización aún no había tocado. Viajaron durante meses. Encontraron una cabaña abandonada en las montañas, probablemente de algún cazador que había muerto o abandonado. La repararon juntos. Ragnar usó su fuerza para cortar madera. Brenna usó sus habilidades para hacer la cabaña un hogar. No era fácil. El invierno en las montañas era brutal. La comida escasa, la soledad a veces los abrumaba. Pero estaban juntos. Ragnar le enseñó a cazar, a seguir rastros, a sobrevivir en la naturaleza. Brenna le enseñó canciones que llenaban el silencio de las largas noches. Le habló de su Dios de amor y sacrificio. Él le habló de sus dioses de guerra y sabiduría, y lentamente encontraron un equilibrio, un mundo propio que no era completamente viking ni completamente cristiano, sino algo nuevo, algo solo de ellos. Un año después, una pequeña caravana de comerciantes perdidos encontró la cabaña en las montañas. Estaban asustados, hambrientos, atacados por lobos. Ragnar y Brenna los recibieron. Les dieron comida y refugio. Los protegieron hasta que pudieron continuar su camino. Cuando los comerciantes les preguntaron sus nombres, Ragnar simplemente dijo: «Somos nadie, solo gente que eligió vivir en paz». Los comerciantes asintieron, sin hacer más preguntas. Pero cuando regresaron a la civilización, contaron historias de un gigante del norte que vivía en las montañas con una mujer cristiana. Historias de cómo habían rechazado sus mundos por amor. Historias de cómo habían encontrado paz donde otros solo veían salvajismo. Las historias se extendieron. Se convirtieron en leyenda. Algunos decían que eran tontos, que habían tirado todo por nada. Otros decían que eran valientes, que habían encontrado algo más valioso que oro o gloria. 10 años después, la cabaña en las montañas ya no era solo una cabaña. Era una aldea pequeña. Otros parias habían llegado, vikings que no querían más guerra, cristianos cansados de persecución, familias mixtas rechazadas por ambos mundos. Brenna y Ragnar los recibieron a todos. La aldea se convirtió en un lugar extraño y hermoso, donde runas vikingas decoraban las paredes junto a cruces cristianas, donde se contaban sagas nórdicas y se cantaban himnos, donde nadie preguntaba de dónde venías, solo quién elegías ser. Tuvieron 2 hijos. Un niño que creció con la fuerza de su padre y la gentileza de su madre. Una niña que aprendió a cazar como una nórdica y a rezar como una cristiana. No fue una vida fácil. Hubo amenazas, ataques ocasionales de bandidos, inviernos que casi los mataron de hambre. Pero cada noche, cuando Ragnar sostenía a Brenna junto al fuego,
Cuando sus hijos dormían seguros en sus camas, sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido amor sobre honor, familia sobre clan, vida sobre gloria, y no se arrepentía de nada. Muchos años después, cuando ambos eran viejos y sus cuerpos marcados por el tiempo y el trabajo duro, Brenna le preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que dejaste atrás? Ragnar, cuya barba ahora era completamente blanca, cuyo cuerpo ya no era el de un gigante invencible, sino el de un hombre que había vivido plenamente, la miró con esos ojos grises que nunca habían perdido su intensidad. «Solo una vida que importó», respondió, citando un viejo dicho viking, «y la mía importó porque la compartí contigo». Brenna sonrió, apoyando su cabeza contra su hombro como había hecho 1000 veces antes. «Yo también te amo, gigante tonto». Y así, mientras el sol se ponía sobre las montañas que los habían cobijado durante décadas, mientras sus nietos jugaban en el patio y las fogatas de la aldea comenzaban a brillar en la oscuridad creciente, Brenna y Ragnar se sostuvieron el uno al otro. Dos mundos que no debieron encontrarse, dos personas que no debieron amarse, pero lo hicieron. Y al hacerlo, crearon algo más valioso que cualquier botín de guerra, más duradero que cualquier reino. Crearon un hogar, una familia, un futuro. Después de sus muertes, que llegaron con pocos años de diferencia, porque ninguno podía imaginar vivir sin el otro, sus hijos tallaron una runa especial en la piedra que marcaba sus tumbas. No era una runa viking tradicional. Tampoco un símbolo cristiano, era algo nuevo, un martillo de Thor entrelazado con una cruz. Símbolos de dos mundos que habían aprendido, a través del amor de dos personas valientes, que quizás no eran tan diferentes después de todo. Y bajo esos símbolos tallaron palabras en ambos idiomas, nórdico y latín. Amor vincit omnia, Kärlek sigrar allt, el amor conquista todo.